Hay una civilización que duró 3000 años. Para entender esa cifra, cuando Cleopatra vivió, las pirámides de Giza ya eran más antiguas para ella de lo que ella es para nosotros hoy. Las pirámides tenían 2500 años cuando Cleopatra las contempló. Nosotros estamos a 2000 años de Cleopatra. Eso es Egipto, una civilización tan larga que resulta casi imposible de comprender y, sin embargo, desapareció, no de golpe, no en una sola batalla, sino lentamente, durante siglos, hasta que el último sacerdote que sabía leer jeroglíficos murió en el siglo IV después de Cristo, y nadie pudo descifrar ya lo que estaba escrito en las paredes de los templos. Durante 14 siglos, Egipto fue un enigma mudo. ¿Cómo construyeron las pirámides? Todavía no lo sabemos con certeza. ¿Por qué desapareció una civilización que duró 3000 años? Tampoco tenemos una respuesta simple. ¿Qué papel jugaron los judíos, Moisés y la Biblia en la historia de Egipto? Más del que la mayoría imagina. Hoy vamos a recorrer la historia completa de Egipto, desde la primera unificación hasta la última reina, desde las pirámides hasta Cleopatra, desde los faraones hasta Moisés, Alejandro y Roma. Y cada vez que la historia oficial tenga una grieta, un misterio, una pregunta sin respuesta, vamos a asomarnos a esa grieta, porque Egipto no es solo historia, es el mayor enigma que la humanidad ha dejado sobre la tierra. Suscríbete a mi canal, aquí aprenderemos más sobre imperios, guerras y civilizaciones. Gracias por tu atención, que disfrutes del vídeo. Todo empieza con un río. El Nilo es la razón por la que Egipto existe. En medio de uno de los desiertos más hostiles del mundo, el Nilo crea una franja de tierra fértil, de apenas unos kilómetros de ancho, pero de miles de kilómetros de largo. Sin el Nilo, Egipto es solo arena. Con el Nilo, es el lugar más fértil del mundo antiguo. Cada año el Nilo crecía, las aguas subían, inundaban los campos y dejaban al retirarse una capa de limo negro extraordinariamente fértil. Los egipcios no necesitaban abono, no necesitaban riego artificial, solo necesitaban plantar en ese limo y esperar. El resultado era una productividad agrícola tan excepcional que Egipto podía alimentar a poblaciones enormes y todavía exportar grano al resto del Mediterráneo. Roma, siglos después, dependería del trigo egipcio para alimentar a su propia capital. Pero el Nilo no solo daba comida, daba algo más importante todavía: previsibilidad. En un mundo donde la sequía podía destruir una civilización en una sola estación, Egipto tenía un ciclo que se repetía con una regularidad casi milagrosa. Eso creó algo único: estabilidad psicológica. Los egipcios no temían al futuro de la manera en que lo hacían otros pueblos. Sabían que el Nilo volvería, sabían que los campos volverían a ser fértiles, y esa certeza, tan inusual en el mundo antiguo, fue probablemente la raíz de algo que define a toda la civilización egipcia: la obsesión con la eternidad. Si el mundo es cíclico y previsible, entonces quizás la vida también pueda serlo. Quizás la muerte no sea un final, sino una transición. Quizás sea posible prepararse para el otro lado, con la misma precisión con la que se prepara un campo para la cosecha. En algún momento entre el año 2600 y el 2500 a.C., los egipcios construyeron las pirámides de Giza. La Gran Pirámide de Keops contiene 2,3 millones de bloques de piedra. Cada bloque pesa entre 2 y 80 toneladas. La precisión de su orientación hacia los puntos cardinales es de una fracción de grado. La base, en un terreno nivelado manualmente, tiene una desviación de apenas 2 centímetros en sus 230 metros de lado, y la construyeron sin rueda, sin maquinaria, sin acero. La explicación oficial es rampa y fuerza humana, decenas de miles de trabajadores, rampas de barro y madera, trineos, cuerdas. Es plausible, pero cuando los ingenieros modernos intentan reproducir los cálculos, siempre aparece algo que no cuadra del todo. ¿Cuántos trabajadores necesitarías para mover un bloque de 80 toneladas por una rampa? ¿Cuánto espacio ocuparía la rampa necesaria para llegar a la altura de la Gran Pirámide?
¿Cómo encajaron los bloques con esa precisión sin instrumentos ópticos modernos? No digo que sea imposible, digo que no lo sabemos completamente. Lo que sí sabemos es quién las construyó. Durante siglos, la tradición y Hollywood asumió que las pirámides fueron construidas por esclavos, por miles de personas forzadas bajo el látigo. Pero la arqueología moderna ha encontrado algo diferente. En las excavaciones alrededor de Giza se han descubierto las viviendas y cementerios de los constructores. Comían bien, carne de res, pescado, cerveza. Tenían atención médica. Se han encontrado esqueletos con evidencias de cirugías y recuperaciones. Eran trabajadores organizados en cuadrillas con nombres propios. Competían entre ellas, y algunos estaban claramente orgullosos de su trabajo. No eran esclavos, eran trabajadores del Estado, posiblemente considerados privilegiados por participar en la obra más importante del mundo. ¿Y por qué construían pirámides? La respuesta oficial es tumba real. El faraón necesitaba una morada para la eternidad. Durante 3000 años, Egipto fue gobernado por faraones. No eran solo reyes, eran considerados dioses en la tierra, la encarnación del dios Horus en vida y de Osiris después de la muerte. Esa creencia no era solo propaganda, era la arquitectura mental sobre la que funcionaba toda la sociedad egipcia. Si el faraón es Dios, entonces obedecerlo es un acto religioso. Si el faraón triunfa en la guerra, es porque los dioses están con Egipto. Si el Nilo crece bien ese año, es porque el faraón mantiene el orden cósmico, el Ma'at, la verdad, el equilibrio, la justicia que sostiene el mundo. Era un sistema político y religioso al mismo tiempo, y funcionó durante 30 siglos. Entre los miles de faraones que gobernaron Egipto, algunos dejaron una huella que el tiempo no ha podido borrar. Ramsés II, el faraón que quería ser eterno, Ramsés II gobernó durante 67 años, entre el 1279 y el 1213 a.C. En ese tiempo construyó más monumentos que ningún otro faraón, antes o después. Abu Simbel, Karnak, el Ramesseum, en cada uno de ellos grabó su nombre tan profundamente en la piedra que sus sucesores no pudieron borrarlo. Era también un maestro de la propaganda. Después de la batalla de Kadesh contra los hititas, que en realidad terminó en empate, Ramsés la presentó como una victoria aplastante y la grabó en todos los templos de Egipto. Fue el primer gran relato de autoglorificación de la historia. Y aquí aparece la conexión que muchos espectadores de este canal ya están esperando. Ramsés II es el faraón que la tradición bíblica y popular ha asociado más frecuentemente con el Éxodo, con la historia de Moisés. Las fechas aproximadamente coinciden, el escenario también, pero aquí hay que ser honesto. La Biblia narra el Éxodo con gran detalle. La arqueología egipcia no ha encontrado hasta ahora evidencia directa de una esclavitud masiva de hebreos en Egipto, ni de una huida como la que describe el texto bíblico. La historia de los hebreos y Egipto es una de las más complejas y debatidas de toda la historia antigua. La Biblia presenta a Egipto en dos papeles completamente distintos. En el Génesis, Egipto es refugio, es donde José, hijo de Jacob, llega como esclavo y sube hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del país. Es donde el pueblo hebreo crece y prospera durante generaciones. Pero en el Éxodo, Egipto se convierte en prisión. Un faraón que no conocía a José convierte a los hebreos en esclavos. Y un hombre criado como príncipe egipcio, Moisés, se convierte en el instrumento de su liberación. La historia de Moisés es extraordinaria por lo que dice sobre Egipto, incluso desde dentro. Moisés no era un extranjero que miraba a Egipto desde afuera. Fue educado en la corte del faraón. Conocía el poder, los rituales, la lengua. Cuando regresó a exigir la liberación de su pueblo, lo hizo como alguien que conocía íntimamente al adversario. Las 10 plagas del Éxodo, sangre, ranas, langostas, oscuridad, muerte de los primogénitos, han sido interpretadas por algunos investigadores como eventos naturales en cadena, una erupción volcánica, el consiguiente enrojecimiento del Nilo,
la migración de ranas, la oscuridad del cielo. Otros las interpretan como un relato teológico, no como crónica histórica. Otros buscan una combinación de ambas cosas. Lo que la arqueología ha confirmado es que hubo un periodo de colapso en Egipto hacia el 1200 a.C., el colapso de la Edad del Bronce, en el que múltiples civilizaciones del Mediterráneo oriental colapsaron casi simultáneamente. Las causas exactas siguen siendo debatidas: sequía, invasiones de los pueblos del mar, terremotos, colapso del comercio. En ese contexto de inestabilidad general, una historia de esclavos que escapan y una élite que los persigue no es históricamente inverosímil. Es el tipo de historia que ocurre en los márgenes del colapso de los grandes imperios. Entre el 1550 y el 1070 a.C., Egipto vivió su periodo de mayor expansión y poder. El Imperio Nuevo fue la época de los grandes faraones guerreros. Tutmosis III, que creó el mayor imperio egipcio llegando hasta el Éufrates. Ramsés II, que combatió a los hititas. Ramsés III, que detuvo la invasión de los misteriosos pueblos del mar. Los pueblos del mar son uno de los grandes misterios de la historia antigua. Hacia el año 1200 a.C., oleadas de pueblos de origen desconocido arrasaron el Mediterráneo oriental, destruyeron el imperio hitita, saquearon Chipre, amenazaron Siria y Canaán, y llegaron hasta las fronteras de Egipto. Ramsés III los detuvo en una serie de batallas tanto terrestres como navales, las primeras batallas navales documentadas de la historia. Pero el esfuerzo agotó al Estado egipcio. Los recursos se vaciaron. Los trabajadores de las tumbas reales llegaron a hacer la primera huelga documentada de la historia. Dejaron de trabajar porque no les pagaban. Hasta la eternidad tiene sus límites presupuestarios. Después del Imperio Nuevo, Egipto entró en un largo periodo de decadencia relativa. Fue ocupado por libios, nubios, asirios. Cada vez más, el Valle del Nilo era un premio que otros querían conquistar. Y entonces llegó alguien que cambiaría todo. En el año 332 a.C., Alejandro Magno entró en Egipto. No llegó como conquistador violento, sino como liberador. Los egipcios llevaban décadas bajo dominio persa y recibieron a Alejandro con alivio. Alejandro visitó el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, donde fue proclamado hijo del dios. Fundó Alejandría en la costa mediterránea. Y luego se fue. Murió en Babilonia 9 años después, sin haber vuelto. Pero dejó algo que transformaría Egipto para siempre. Una élite griega que gobernó el país durante casi 3 siglos. La dinastía tolemaica, los sucesores de uno de los generales de Alejandro, gobernó Egipto desde el 305 hasta el 30 a.C. Bajo los Ptolomeos, Egipto vivió un renacimiento intelectual extraordinario. La Biblioteca de Alejandría se convirtió en el mayor depósito de conocimiento del mundo antiguo. Se calcula que llegó a contener entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro. Matemáticos, médicos, geógrafos, poetas trabajaban allí con el apoyo de los reyes. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. Herófilo describió el cerebro como el centro del sistema nervioso. Aristarco propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, 17 siglos antes de Copérnico, y la biblioteca ardió, no de golpe. Eso es un mito, sino en varios incendios a lo largo de siglos, el último de los cuales ocurrió posiblemente en el siglo III después de Cristo. Todo ese conocimiento, en gran parte perdido. ¿Qué habría pasado si la Biblioteca de Alejandría hubiera sobrevivido? Es la pregunta contrafactual más grande de la historia de la ciencia. El último capítulo de la dinastía tolemaica fue también el más dramático. Cleopatra VII, la Cleopatra, fue la última reina de una línea de faraones que se remontaba 3000 años atrás. Era extraordinariamente inteligente, dominaba 9 idiomas, era la primera gobernante ptolemaica en aprender egipcio. En el año 394 después de Cristo, alguien grabó los últimos jeroglíficos conocidos en las paredes del templo de Philae, en el sur de Egipto. Después de esa fecha,
el conocimiento de cómo leer jeroglíficos desapareció completamente. Durante 14 siglos, las paredes de los templos egipcios estuvieron cubiertas de escritura que nadie podía descifrar. Viajeros de todo el mundo venían a ver las pirámides y los templos y no entendían nada de lo que estaba escrito. Era como contemplar la música de una civilización sin poder escucharla. En 1799, los soldados de Napoleón encontraron en Rosetta una piedra con el mismo texto escrito en 3 lenguas: jeroglífico, demótico y griego. El mismo texto en 3 sistemas de escritura. En 1822, Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos usando la piedra de Rosetta como clave. De repente, después de 14 siglos de silencio, Egipto volvió a hablar. Y lo que dijo fue extraordinario. Los textos de los templos contenían himnos, oraciones, relatos de batallas, tratados médicos, fórmulas matemáticas, poemas de amor. Una civilización completa con su vida interior, preservada en piedra, esperando que alguien aprendiera de nuevo a leerla. No hay nada comparable en la historia humana, una civilización que guardó en silencio durante 14 siglos todo lo que sabía, esperando que alguien encontrara la llave. Egipto duró 3000 años, construyó monumentos que siguen siendo los más grandes que la humanidad ha levantado, desarrolló la escritura, la medicina, la astronomía, la arquitectura, la religión organizada a escala de Estado, dio refugio a los hebreos, educó a Moisés, inspiró a Alejandro, alimentó a Roma, y luego desapareció, no en una batalla, no en un día, sino lentamente, absorbido por culturas más jóvenes y más violentas, hasta que el último sacerdote que recordaba su lengua murió sin herederos. Pero algo de Egipto no desapareció. Las preguntas que planteó siguen abiertas. ¿Cómo construyeron las pirámides? ¿Qué relación real hubo entre Egipto y el pueblo hebreo? ¿Fue Akenatón el primer monoteísta? ¿Qué habría pasado si la Biblioteca de Alejandría hubiera sobrevivido? Ninguna civilización ha generado más preguntas sin respuesta que Egipto. Y quizás eso sea lo más parecido a la inmortalidad que existe, no ser recordado como respuesta, sino como pregunta que cada generación necesita volver a hacerse. Las pirámides llevan 4500 años haciendo exactamente eso. Eso fue Egipto, la civilización que quiso durar para siempre y encontró, en las preguntas que dejó sin responder, la única forma real de eternidad.